El enemigo ha hecho todo lo posible para que no veas este video, porque lo que estás a punto de escuchar podría destruir su reino. Valeria Guzmán murió por 28 minutos y 15 segundos. Durante ese tiempo, vio lo que Satanás ha intentado ocultarnos por siglos. Jesús le reveló la mayor mentira del enemigo y la razón por la que hace todo para impedir que ores. Lo que vio cambió su vida para siempre. Descubrió que la oración no es solo palabras, es un arma que hace temblar al infierno. Si alguna vez sentiste que algo intentaba distraerte cuando querías orar, lo que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos. Esto cambiará tu vida para siempre, si logras ver este video hasta el final. Morí. Y lo que vi me reveló la mayor mentira que el enemigo ha hecho creer a la humanidad. Me llamo Valeria Guzmán. Tengo 38 años y trabajo como psicóloga en una clínica de rehabilitación en Bogotá. He escuchado cientos de testimonios de personas que han tocado el umbral de la muerte, pero jamás pensé que yo viviría uno. Lo que vi al otro lado cambió mi vida para siempre. No solo me mostró la brutal realidad del mundo espiritual, sino que me reveló el arma más poderosa que el enemigo teme con desesperación y que la mayoría de las personas subestima cada día. Esta historia empieza el 14 de mayo de 2024. Recuerdo el momento exacto en que mi corazón dejó de latir. 28 minutos y 15 segundos. Eso es lo que estuve muerta, clínicamente muerta. Pero lo que ocurrió en ese tiempo me mostró un secreto que el diablo no quiere que descubras. Todo comenzó como cualquier otro martes. El tráfico en la ciudad estaba insoportable y llegué tarde a mi consultorio. Mi agenda estaba llena. Sesiones con pacientes que luchaban contra ansiedad, adicciones, depresión, problemas que había aprendido a abordar con ciencia, pero que, en el fondo, sabía que tenían raíces más profundas. A las 2:37 de la tarde, justo cuando terminaba una sesión, un mareo intenso me golpeó de golpe. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondieron. Un dolor agudo explotó en mi pecho. La última imagen que tengo es la de mi asistente gritando mi nombre mientras caía al suelo. Lo siguiente fue silencio. Un silencio tan absoluto que era aterrador. De repente, me di cuenta, ya no estaba en la clínica. Ya no estaba en ningún lugar de este mundo. No vi el famoso túnel de luz. No escuché voces angelicales. En su lugar, me encontré en un espacio inmenso, sin horizonte, sin paredes. Un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Sentía una paz abrumadora, pero al mismo tiempo, una expectativa. Como si algo, o alguien, estuviera a punto de hablarme. Y entonces, lo escuché. Una voz que no provenía de afuera, sino que resonaba dentro de mi ser, llenándome con una verdad tan intensa que parecía atravesar cada parte de mí. Valeria. Fue solo una palabra. Mi nombre. Pero en ese instante, entendí más sobre Dios que en toda mi vida de iglesia, estudios y lecturas. Su voz tenía la autoridad del universo, pero al mismo tiempo, la ternura de un padre que me había estado esperando desde siempre. No lo vi como en las pinturas o las películas. No había una forma humana que pudiera describir. Lo que vi era luz, pero no luz como la conocemos. Era vida, poder, amor. Voy a mostrarte lo que siempre ha estado sucediendo a tu alrededor, pero que tus ojos humanos nunca pudieron ver. Y en ese instante, todo cambió. Era como si me hubieran dado acceso a una dimensión oculta, una que había estado allí todo el tiempo pero que nunca había percibido. Vi mi vida, pero no como yo la recordaba. Vi momentos en los que había orado, y por primera vez entendí lo que realmente ocurría cuando lo hacía. Cada vez que pronunciaba una oración, en el mundo espiritual algo se sacudía. Vi sombras densas que intentaban rodearme, creando muros alrededor de diferentes áreas de mi vida, mi trabajo, mi familia, mi paz mental. Estas estructuras no eran metáforas, eran reales. Eran fortalezas que el enemigo había construido con años de dudas, mentiras, miedo y distracciones. Pero cuando oraba, todo cambiaba. Jesús me dejó ver lo que nunca había imaginado. Mis palabras, incluso aquellas que había dicho sin mucha fe, producían ondas de luz que se expandían como una explosión. Las sombras se estremecían. Cada vez que mencionaba su nombre, grietas aparecían en esas fortalezas demoníacas. Y cuando perseveraba en la oración, cuando no me rendía, esos muros se derrumbaban como castillos de arena ante un maremoto. Pero lo más impactante no fue ver lo que ocurría cuando oraba.
Lo más aterrador fue ver lo que pasaba cuando no lo hacía. Jesús me mostró momentos en los que había sentido el impulso de orar, pero lo había ignorado. Vi cómo, en esos instantes, las sombras se fortalecían. Vi cómo el enemigo celebraba cada vez que decidía orar después, y terminaba distrayéndome con el teléfono, el trabajo o el cansancio. Y entonces, Jesús me dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendes por qué luchan tanto para distraerte. En ese momento, todo encajó. El enemigo no teme los sermones. No teme la música cristiana. No teme los versículos pegados en las paredes. Teme la oración. Porque cada oración hecha con fe es un golpe devastador contra su reino. Vi demonios especializados en hacer que las personas se sientan demasiado cansadas para orar. Otros, expertos en llenar la mente con preocupaciones justo cuando alguien se disponía a hablar con Dios. Otros más, encargados de susurrar mentiras. Dios no te escucha. No estás orando lo suficiente. No estás diciendo las palabras correctas. Y vi cómo muchas personas caían en esa trampa, como yo misma lo había hecho tantas veces. Pero entonces, Jesús me mostró algo que me llenó de esperanza. Vi oraciones de hace años, palabras que había olvidado completamente, aún activas en el mundo espiritual. Vi que las oraciones de mi abuela, una mujer que había pasado su vida orando por su familia, seguían destruyendo planes del enemigo sobre nuestra descendencia. Porque lo que nadie te dice es esto: una oración nunca muere. Las palabras que pronunciamos en fe continúan teniendo efecto mucho después de haber sido dichas. Viajan a través del tiempo, derriban planes del enemigo y activan ángeles en formas que jamás imaginamos. Jesús me miró y me dijo: el enemigo no teme al cristiano que va a la iglesia. No teme al cristiano que lee la Biblia de vez en cuando. Pero sí tiembla ante el cristiano que entiende el poder de la oración y lo usa. En ese momento, lo supe. Tenía que regresar. Tenía que contarle esto a todos los que quisieran escuchar. De repente, sentí que era jalada de vuelta. Un tirón violento. La luz desapareció. El vacío se convirtió en caos. Abrí los ojos. Estaba en la sala de emergencias. Las máquinas sonaban frenéticas. Mi pecho ardía. Un médico gritaba mi nombre. Había vuelto, pero ya no era la misma. Desde ese día, jamás volví a ver la oración como antes. Porque ahora sé la verdad. Y tú también. Los médicos no entendían cómo era posible. Mi corazón había estado detenido durante 28 minutos y 15 segundos. Para ellos, no había explicación. Para mí, la respuesta era clara: había vuelto con un propósito. Durante días, mi cuerpo estuvo débil, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Ya no veía el mundo igual. Cada conversación, cada momento de silencio, cada pensamiento, sabía que detrás de lo visible había algo más. Una guerra invisible que la mayoría de la gente ignora, pero que se libra todos los días, a cada segundo. Y lo peor es que la mayoría de las personas están perdiendo esa batalla sin siquiera darse cuenta. Lo que Jesús me mostró no solo me dejó atónita, me devastó. Me hizo entender por qué mi vida había sido una montaña rusa de emociones, porque ciertos problemas parecían no tener solución, porque tantas veces había sentido que mis oraciones no funcionaban. Lo vi con mis propios ojos. El enemigo hace todo lo posible para impedir que oremos. No nos ataca con cosas obvias. No aparece con cuernos y tridentes. No. Su estrategia es más sutil y mucho más peligrosa. Usa distracciones, preocupaciones, agotamiento, dudas. Usa nuestra propia rutina en nuestra contra. Nos convence de que orar después está bien, hasta que ese después nunca llega. Jesús me permitió ver el mundo desde una perspectiva que nunca antes había imaginado. Vi demonios reunidos en lo que parecían ser salas de estrategia. Eran figuras oscuras, llenas de rabia y frustración, discutiendo cómo desviar la atención de las personas para que no oren. Si logramos que se enfoque en sus problemas en vez de en Dios, ganamos tiempo, decía uno. Si conseguimos que se distraiga con su teléfono antes de dormir en lugar de orar, fortalecemos nuestras fortalezas, añadía otro. Si le hacemos creer que Dios no lo escucha porque no siente nada cuando ora, perderá la fe en su propia autoridad. En ese momento, entendí todo. La lucha más grande no era contra el pecado, sino contra la oración. Porque el enemigo sabe algo que muchos cristianos no entienden: cada oración destruye su obra. Entonces,
Jesús me mostró algo que me dejó sin aire. Las oraciones que no hice. Vi momentos en los que sentí un impulso de orar por alguien, pero no lo hice. Vi ocasiones en las que pospuse hablar con Dios porque estaba ocupada. En el mundo espiritual, esas oraciones hubieran sido la clave para cambiar situaciones enteras, pero nunca fueron pronunciadas. Y al no ser pronunciadas, el enemigo mantuvo su terreno intacto. Sin embargo, lo que vi después me dio esperanza. Jesús me mostró que ninguna oración se pierde. Vi peticiones que hice hace años, que pensé que Dios nunca había respondido, pero en el mundo espiritual, seguían activas, derrumbando estructuras del enemigo que ni siquiera sabía que existían. Vi que la oración no es solo un acto del momento, sino una inversión eterna. Algo que lanzamos en el tiempo y sigue teniendo efecto incluso después de que olvidamos que la hicimos. Entonces, Jesús me habló con una autoridad que hizo temblar mi alma. El enemigo no teme al cristiano que va a la iglesia pero no ora. No teme al cristiano que lee la Biblia de vez en cuando. Teme al cristiano que entiende el poder de la oración y la usa. Esas palabras ardieron dentro de mí, porque por años había creído que la oración era solo un acto de devoción, algo que debía hacer. Pero ahora veía la verdad. Orar no es un ritual. Es una guerra. Es un ataque frontal contra las fuerzas que operan en lo oculto. El enemigo no teme nuestras buenas intenciones. Teme nuestras oraciones. En ese momento, todo cobró sentido. Vi cómo mi oración más simple había causado estragos en el mundo espiritual. Cada Señor, protégeme había derribado planes de accidentes. Cada Dios, te entrego esto había frustrado trampas del enemigo. Cada en el nombre de Jesús, había desatado una explosión de poder que obligaba a los demonios a retroceder. Pero el enemigo me había hecho creer que si no oraba con palabras bonitas o por horas enteras, entonces no valía la pena. Mentira. Jesús me mostró algo aún más profundo. Vi ángeles listos para actuar, esperando las oraciones de los creyentes. Vi demonios aterrados cuando una persona se atrevía a orar con fe. No por el creyente en sí, sino por el poder del nombre de Jesús que salía de su boca. Vi cómo una simple oración podía cambiar el destino de una persona, de una familia, de una ciudad entera. Pero entonces, Jesús me mostró lo contrario. Vi lugares donde la oración era escasa o inexistente, y vi cómo el enemigo reinaba sin resistencia. Vi familias enteras destruidas porque nadie oraba por ellas. Vi generaciones atadas por los mismos ciclos de dolor, porque nunca hubo alguien que se levantara en oración para romper esas cadenas. Vi escuelas, ciudades, países, lugares donde el enemigo operaba libremente porque no había cobertura de oración. Entonces, Jesús me miró y dijo algo que se quedó grabado en lo más profundo de mi alma: lo que el enemigo más teme es la oración que aún no has hecho. Fue en ese momento que supe, tenía que regresar. La siguiente imagen que vi fue la del hospital. Sentí un tyrant brutal. La paz absoluta desapareció. De repente, sentí mi cuerpo de nuevo, el ruido de las máquinas, las voces desesperadas de los médicos. Mis ojos se abrieron. Y lo supe. Había vuelto. Pero ya no era la misma. Los médicos estaban atónitos. Habían estado a punto de declarar mi muerte cuando, de repente, mi corazón volvió a latir. No podían explicarlo. Mi cerebro debería haber sufrido daños irreparables por la falta de oxígeno, pero cada prueba salió normal. «Es un milagro», susurró una enfermera. Pero yo sabía que no solo era un milagro, era una misión. Las siguientes horas fueron un torbellino de preguntas, estudios médicos y miradas de asombro. Pero dentro de mí, lo único que importaba era lo que acababa de aprender. Había visto la guerra espiritual con mis propios ojos. Había entendido lo que el enemigo más teme, y sabía que debía advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros días después de mi regreso fueron extraños. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Podía estar en una conversación normal. De repente, sentía en lo profundo que algo invisible se estaba moviendo en el ambiente. La gente hablaba de problemas, angustias, crisis, pero yo sabía que la raíz de todo no estaba en lo visible. Era una guerra oculta. Comencé a notar con claridad los momentos en que el enemigo intentaba distraerme. Cada vez que sentía un impulso de orar, mi teléfono sonaba. Cada vez que quería hablar con Dios, pensamientos sobre mis pendientes invadían mi mente. Cada vez que decidía orar con determinación,
El cansancio me golpeaba como una avalancha. Pero esta vez, sabía que era un ataque directo. Y eso lo cambiaba todo. Jesús me había mostrado que el enemigo tiene reuniones estratégicas para mantener a la gente alejada de la oración. Vi con mis propios ojos cómo cada cristiano tiene espíritus asignados para distraerlo y desanimarlo. Vi demonios especializados en hacerte sentir que tu oración no es lo suficientemente buena. Vi cómo susurraban en la mente de las personas frases como: no sabes orar bien, Dios no te está escuchando, deberías orar más tiempo, así no vale la pena. Vi cómo esas mentiras hacían que millones de personas abandonaran su vida de oración y ni siquiera se dieran cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Y lo peor de todo, vi cómo lo celebraban. Cada vez que alguien decía luego oro y nunca lo hacía, en el mundo espiritual había una victoria para el enemigo. Cada vez que alguien dudaba y decía esto no tiene sentido, el reino de las tinieblas ganaba más terreno. Pero lo que más los aterrorizaba era cuando alguien descubría la verdad. Porque cuando un creyente entiende el poder de la oración y la usa, es imparable. Esa fue la razón por la que el enemigo intentó mantenerme en la oscuridad durante tantos años. Hizo todo lo posible para convencerme de que mi oración era insignificante. Me vendió la mentira de que si no tenía una oración perfecta, Dios no me escucharía. Pero ahora lo veía todo claro. Cada oración cuenta. Cada palabra dirigida a Dios destruye algo en el reino de las tinieblas. Y ahora entendía por qué el enemigo lucha con tanta ferocidad para evitar que oremos. Jesús me mostró que la oración no es solo hablar con Dios. Es un acto de guerra. Es el arma más poderosa que existe. Y es la única que el enemigo no puede contrarrestar. A partir de ese momento, decidí que jamás volvería a menospreciar el poder de la oración. Comencé a orar diferente. Dejé de preocuparme por si decía las palabras correctas o si sonaba lo suficientemente espiritual. Simplemente oraba. Y el cambio fue inmediato. Sentía una fuerza que antes no tenía. Las distracciones ya no tenían el mismo efecto en mí. Las dudas ya no podían manipularme. El enemigo lo intentaba, pero yo ya conocía su estrategia. Y lo más increíble fue ver cómo mis oraciones comenzaban a transformar mi entorno. Oré por mi familia, y comenzaron a sanar heridas que llevaban años abiertas. Oré por mis amigos, y de la nada, comenzaron a acercarse a Dios. Oré por mis pacientes, y vi cómo algunos de ellos encontraban paz por primera vez en sus vidas. Pero lo más impactante fue lo que vi en mi propia vida. Por primera vez, me sentí completamente libre. Jesús me lo había dicho claramente. El enemigo no teme a un cristiano que simplemente cree en Dios. Teme a un cristiano que ora con autoridad. Y ahora, yo era una de esas personas. Desde ese día, hice un pacto con Dios. Nunca más ignoraría la importancia de la oración. Nunca más permitiría que el enemigo robara mi conexión con el cielo. Nunca más dejaría que el cansancio, la distracción o la duda me alejaran de lo más poderoso que tengo, mi relación con Dios a través de la oración. Ahora la pregunta es, ¿y tú? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez el enemigo ha hecho todo lo posible para mantenerte alejado de la oración. Tal vez te ha convencido de que tus oraciones no sirven, de que no tienes tiempo, de que hay cosas más urgentes. Pero ahora ya conoces la verdad. Cada oración cuenta. Cada oración tiene poder. Cada oración destruye planes del enemigo. La decisión es tuya. ¿Vas a seguir ignorando la guerra invisible o vas a tomar tu lugar en la batalla? Porque te prometo algo, el enemigo teme la oración que aún no has hecho. Y tú tienes en tu boca la capacidad de hacer temblar su reino. Ahora lo sabes. Vas a usarlo. Ahora lo sabes. El enemigo tiembla cuando oras. ¿Vas a dejar que siga robándote la oración o vas a usar tu arma? Déjame un comentario. ¿Alguna vez sentiste que algo intentaba evitar que oraras? Carol Leroux. Dale like y comparte esto con alguien que necesita saber la verdad. Suscríbete y activa la campanita. Lo que viene después es aún más impactante. Ahora, haz clic en este video en pantalla, porque si esta historia te impactó, lo que verás te abrirá los ojos aún más. Nos vemos allí.